Hola, buenas tardes a todos. Soy Víctor de Nogal, director de IMI Hydronic en España. Y en primer lugar, me gustaría agradecerles la asistencia al webinario que vamos a impartir hoy. El tema del webinario es configuraciones de circuitos hidrónicos de caudal variable y lo va a impartir José Vilchez, bien conocido por todos ustedes. Es el director técnico de IMI Hydronic. Respecto a las preguntas, como otras veces, por favor vayan escribiéndolas y cuando termine el webinario, pues tendremos ese tiempo disponible para contestar a todas y cada una de las preguntas. No hay problema en hacer la cantidad de preguntas que ustedes consideren. Pues sin más preámbulos, le doy la palabra a mi compañero Pepe. Pepe, adelante. Muchas gracias, Víctor. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes, dedicarnos un ratito del poco tiempo que deja el trabajo presencial o el trabajo en casa, y esperamos que sea interesante esta disertación que vamos a hacer sobre los circuitos hidráulicos, hidrónicos, con esta palabra unión de la hidráulica y la electrónica, que es pues, la disciplina y la forma en la que vamos a regular las instalaciones. Sobre todo lo vamos a orientar, así como en otros seminarios, pues nos hemos orientado hacia el control de unidades terminales, la presurización. Vamos a ver cómo las técnicas de equilibrado y las técnicas para evitar la interferencia hidráulica en unidades nos va a servir para optimizar la producción. Recordemos que los elementos de equilibrio y control pues, son elementos clave para controlar la instalación, pero lo son aún más en las instalaciones en las cuales los elementos de producción, sea en un circuito primario, en un circuito que esté dividido en primario o secundario, con incluso algún circuito adicional, un circuito de consumo terciario, o sea, un lazo único, pensemos que esas unidades son las más caras, las que tienen un mayor impacto en el consumo total de la instalación y que no podemos descuidarlas. El control de cómo manejamos el caudal en esas unidades va a ser vital para conseguir que funcione de acuerdo a los parámetros de temperatura que nos van a dar las condiciones de confort en el circuito secundario, circuito de consumo, y por otro lado van a repercutir fuertemente en el impacto del ahorro energético general de la instalación. Las técnicas se parecen mucho a las situaciones muy conocidas por la mayoría de la audiencia en caudal constante, pero hay ligeras diferencias, a veces importantes diferencias, que hacen que la regulación y el control tengamos que tener un poquito más de cuidado. En primer lugar, vamos a hablar de la interactividad entre el circuito secundario y el primario. Es decir, hay una inevitable interferencia entre lo que ocurre en el circuito primario y secundario. Y de hecho, entre las propias unidades del primario, las propias unidades de producción, calderas o enfriadoras, veremos que puede llegar a haber interferencia si no tenemos cuidado en el control de las unidades. Hablaremos después de cómo equilibrar estos elementos, cómo realizar el ajuste adecuado de caudales. Hablaremos del elemento fundamental, el colector de presión diferencial nula, si tenemos esa separación entre primario y secundario. Vamos a ver cómo una serie de sugerencias sobre cómo manejar el diseño de este tipo de colectores cuando estamos tratando un circuito de caudal variable. Y por último, bueno, ¿por qué no eliminar una serie de grupos de bombeo? Es decir, esta división de primario y secundario tiene mucho sentido en algunas instalaciones y en otras puede tener menos sentido. Podemos aprovechar la posibilidad de utilizar un único lazo de bombeo para intentar conseguir una instalación todavía más eficiente, con la salvedad que, bueno, tendremos que tener mucho cuidado en ver cómo controlamos la interactividad hidráulica. Bien, vamos a empezar a ver la interactividad. Realmente estas dos unidades interfieren entre sí por el hecho de estar situadas
en el mismo circuito hidráulico con una bomba común y comparten una resistencia hidráulica común. Esa resistencia hidráulica es, o podría llegar a ser, un circuito de consumo. Ese secundario que en este caso está unido en un lazo único. La apertura o cierre de la válvula número 1 y la válvula número 2 afectan al resultado total. Realmente la presión diferencial real que ve la enfriadora o caldera 1 frente al elemento producción 2 no es la curva de la bomba, la curva teórica de la bomba. Estamos quitándole, debido a la pérdida de carga por rozamiento de la gran unidad que tenemos en gris, que la presión diferencial real se traduce a la curva rosita que tenemos más a la izquierda de la curva de la bomba, y ahí se puede ver que respecto a la situación de tener las dos unidades abiertas, 1 más 2, cuando cerramos una de ellas, cerramos la unidad 2, el caudal en la unidad 1, dado la pendiente tan pronunciada que tiene la curva de presión diferencial real, estamos aumentando el caudal en la unidad 1 prácticamente al doble. ¿Cómo puede ser esto? Esto ocurre cuando la mayor proporción de la presión diferencial que nos está dando esta bomba radica en este consumidor, en este gran consumidor. Esto es lo que nos pasaría en un circuito de lazo único. Lo analizaremos en el final porque realmente esta situación nos indicaría que no podríamos controlar ese tipo de lazos. Vamos a avanzar sobre el tema. Hay otra aplicación, como pueden ser esta. En el caso de tener condensadores, torres de refrigeración bastante alejadas, y eso es bastante común, encontrarse estos circuitos, las máquinas en el sótano, y encontrarnos pues, en una cubierta y bastante alejadas las unidades de disipación de energía. En ese caso, podría ser que el cuadrado gris que tenemos, que representa la carga, la pérdida de presión de esos equipos, no sea tan grande en torres o en condensadores, sea comparable al de las enfriadoras, pero la resistencia hidráulica común sea, en cambio, la que representa el trazado de tuberías para llegar a esos condensadores, a esas unidades de disipación. El resultado es el mismo. Las unidades ven una pérdida de carga grande que cambia la curva real de presión diferencial que perciben. La bomba sigue siendo la misma. No quiero decir que la bomba se comporte de otra forma. Lo único que invierte la mayor parte de la presión diferencial de su altura manométrica en vencer las tuberías en este caso. ¿Cómo mitigar esta situación? Bueno, trasladando parte de la pérdida de carga con sendas válvulas de equilibrado a las unidades de producción. Con eso lo que estamos haciendo es modificar la característica hidráulica del sistema y conseguir que radique mayor pérdida de carga en las unidades enfriadoras, y por lo tanto vamos a no eliminar totalmente, sino reducir el impacto y conseguir que cuando cierra una unidad no se dispare tanto el caudal. Hay unas reglas que veremos en el final de la presentación, unas reglas matemáticas que relacionan las variables de altura manométrica de la carga común con respecto a la altura total de bomba, el número total de máquinas acoplables, veremos que también tiene influencia, y en esa gráfica del final que enlaza con el circuito único veremos un poco cómo tratar de, preservando estas reglas matemáticas, conseguir que no se nos disparen los caudales al cerrar una válvula. En definitiva, los circuitos, como ven, no están totalmente independizados. Siempre tenemos una interactividad entre ellos y nos tenemos que servir de pérdida de presión que voluntariamente aplicamos y que ajustamos con métodos de medida de esa pérdida de presión para conseguir el resultado de un caudal lo más aproximado posible a las condiciones de trabajo ideales de las máquinas. Bueno, hay una forma de evitar la interactividad hidráulica. ¿No echan de menos el cuadrado gris de antes, el rectángulo gris? En este caso, la variación de caudal que se produce cuando cerramos
la válvula de 2 y solo nos quedamos con la curva del sistema 1, prácticamente no hay variación. El motivo es porque estamos aplicando la presión diferencial de la bomba prácticamente a las 2 unidades de producción. Estamos reduciendo prácticamente a cero la pérdida de presión de las tuberías. No hay una pérdida de carga apreciable en este caso y, por tanto, el sistema se ha vuelto más estable. Eso no quiere decir que no tengamos que ajustar el caudal. Por una razón de construcción, de diseño, de la mayor parte de las bombas de tipo centrífugo. Es un tipo de sistema de bombeo que nos tiende a dar también una presión diferencial elevada con los caudales elevados. Es difícil encontrar una bomba que tenga una eficiencia elevada si a la vez que le pedimos mucho caudal tenemos muy poca altura manométrica. El hecho es que si nos encontramos con elementos de producción con baja pérdida de carga, vamos a tener que domar la bomba, perdónenme la expresión, vamos a tener que meter en curva la bomba, vamos a tener que ajustar la pérdida de presión total del circuito. Para ello utilizaremos válvulas de equilibrado que nos van a permitir que desplacemos una curva resistiva que está tiene demasiado poca pendiente, que toca la curva de la bomba o a las distintas curvas. No lo vamos a poder arreglar muchas veces con el variador de velocidad porque las curvas del variador son homólogas a la curva de máxima velocidad y es posible que estemos por debajo del punto de mejor eficiencia de la bomba si tenemos que recurrir solamente al variador de velocidad para ajustar el caudal de las unidades. Para ello, bueno, utilizaremos las válvulas de equilibrado. Hay otro motivo, no solo la bomba es como diríamos, el objetivo fundamental de conseguir el ajuste de caudal en los elementos de producción. Desde luego, uno de los elementos clave ha sido evitar la interactividad entre ellos. También encontrar el punto de trabajo. Y podríamos encontrarnos, pues, que la instalación crece o la instalación sufre modificaciones y en el caso de no tener estos elementos de ajuste no podríamos abordarlas sin la necesidad de instalar válvulas de equilibrado para poder reajustar estos elementos de producción. La forma más habitual es o bombas dedicadas, el esquema que tienen a la izquierda, en el cual los elementos de producción son más independientes dado que cuentan con su propia bomba. No tienen que ser todos necesariamente iguales, las bombas pueden ser diferentes. Tengamos en cuenta que vamos a unirlas hacia un sistema de presión diferencial nula. La válvula de equilibrado va a ser fundamental para conseguir que las diferentes alturas manométricas que naturalmente tendrían esas curvas de las bombas se puedan ecualizar. Otra posibilidad, como ven en el esquema de la derecha, es que el grupo de bombeo sea común. Y en ese caso tendremos que hay variaciones en el caudal que pasa por cada unidad conforme fuesen abriendo o cerrando las válvulas V1, V2 y V3. Las válvulas de equilibrado situadas aguas abajo de estas válvulas de control nos servirían para que las diferencias del caudal que existirían entre las diferentes unidades de producción según vamos arrancando, la 1, la 2 o la 3, las podamos ecualizar utilizando las válvulas de equilibrado. Este caso tiene interactividad mayor porque tenemos una resistencia hidráulica común. El propio sistema es el que presenta la resistencia hidráulica y va cambiando su caude, es decir, su resistencia hidráulica, el inverso de la resistencia hidráulica está cambiando y por lo tanto el grupo de bombeo frente a resistencias hidráulicas diferentes necesita algún elemento que lo ecualice para conseguir que el sistema sea estable. Esta parte corresponde más bien a los beneficios que obtenemos analizando el comportamiento de las unidades. Desde luego tenemos peor control de etapas, las etapas se nos hacen más pequeñitas. El alto caudal también perjudica el rendimiento, es decir, estamos elevando
la temperatura de impulsión si controlamos por retorno. Si controlamos por impulsión, nos encontramos con que forzamos a las unidades de producción enfriadoras a trabajar con una temperatura de evaporación más baja. Y en algunas unidades tenemos que recurrir pues, a ajustar las seguridades porque podemos empezar a encontrar, pues, por bajo recalentamiento, aspiración de líquido. Es decir, hay que retocar o tener cuidado si el control de expansión es un control electrónico, pues tratar de ajustarlo si nos encontramos con esta situación. En el caso de calderas de condensación lo van a encontrar pues fácilmente, es un razonamiento bastante simple. Si la temperatura de retorno está empezando a subir, el trabajo el trabajo y la inversión que hemos hecho en que la caldera sea de condensación se reducen en los periodos de condensación porque las temperaturas de retorno están subiendo. Como punto final, el 20% de sobrecaudal, dado que las bombas de producción son las que trabajan más tiempo dentro de la instalación y con mayores caudales, redunda en un consumo que puede llegar a ser un 70% mayor si el sobrecaudal es de un 20%. Que bueno, es bastante conocido como son las válvulas de equilibrado. De acuerdo a la aplicación que tengamos, si tenemos calderas de agua con alta temperatura, cogeneración, si tenemos que utilizar fluidos especiales, tenemos pues un abanico de unidades para trabajar pues hasta incluso temperaturas con fluidos anticongelantes apropiados, por supuesto, que nos lleguen hasta los 30 bajo cero. Podemos modular, podemos, digamos, elegir la válvula de equilibrado más adecuada si sabemos el fluido que vamos a utilizar, la temperatura y también las presiones de trabajo. Este es un pequeño ejemplo de la gama de equilibrado de las unidades. Y siempre podemos medir. Hay que destacar que en todas ellas pueden ver las tomas de presión para, midiendo la presión diferencial, ser capaces de ajustar el caudal de acuerdo a lo que nos pida la unidad de producción que estamos equilibrando. Su situación ideal. Esto es una pregunta pues siempre recurrente. La vamos a utilizar esta válvula de equilibrado o estas válvulas de equilibrado para medir. Entonces, causa bastante pena encontrarnos con que está demasiado cerca de la bomba o está demasiado cerca de un codo, como en el ejemplo. Lo ven que está prácticamente pegada la brida contra brida. Es una situación en la cual no respetamos una medida, una longitud mínima para poder medir. No es que no seamos capaces de medir, es que vamos a tener una imprecisión debido a que se produce un fenómeno de desprendimiento de vórtices. Y esos vórtices representan puntos de baja y alta presión de forma alternativa que afectan a la toma de presión. ¿Vamos a poder seguir midiendo? Sí, pero vamos a tener que tener cuidado en no tomar una única medida, sino que tengamos la precaución de medir un tiempo más prolongado, incluso registrando durante 10 minutos, media hora en las medidas para ver si tenemos fluctuaciones apreciables. En el caso de... Esto no es típico de las válvulas de equilibrado. Cualquier medidor de caudal necesita unas condiciones estables. También hago aquí una precaución, que lo podemos ver en estas gráficas de la derecha. Si bueno, han visto que el filtro está prácticamente pegado. Tampoco se respeta la mínima distancia de 2 diámetros a la salida. Así como es importante la distancia a la llegada de la válvula, es también muy importante la salida. El caso que pongo aquí es si además este bucle que hemos dibujado aquí representa un punto de mínima presión estática. ¿Es el punto más alto de instalación? Bueno, entonces tenemos que tener especial cuidado porque al igual que la cavitación puede ocurrir en bombas, también puede ocurrir en válvulas, porque el punto de mínima sección es el punto de máxima velocidad y por lo tanto el de menor presión estática. Si tocamos o rozamos siquiera el punto de la presión de vaporización, nos puede empezar a aparecer pues, burbujas de vapor que con el tiempo contribuyen a degradar el comportamiento de la válvula, las terminan dañando, pero también afecta el proceso de medida de la válvula. Como regla práctica, si la presión estática a la entrada de una válvula es aproximadamente 2 veces la presión diferencial medible, estaremos en una situación de
seguridad, podemos utilizar con fiabilidad tanto las medidas como estar lejos de la situación de cavitación. Es una precaución también para las válvulas de control, es decir, una válvula de control puede llegar a cavitar también si la tenemos que cerrar y la presión estática a la entrada también es reducida. Bueno, estas reglas son las que nos dan una precisión de la medida que hace que estos elementos, siendo duros elementos de campo, me refiero a que son robustas, son unidades pues con una construcción pues que las hace merecedoras de una gran fiabilidad, duran muchísimos años, son a la vez capaces de medir con precisión gracias a la construcción con la que están, o sea, al tipo de diseño con el que están hechas y cómo están situadas las propias tomas de presión. Bueno, pues conseguimos una precisión de medidas y respetamos estas reglas. Bueno, este galimatías de circuito hidráulico es complejo, pero se puede ajustar y equilibrar si tenemos el cuidado de garantizar que exista una válvula de equilibrado en las condiciones, la posición adecuada en cada una de ellas, para conseguir que este circuito sea estable. Ya hemos dibujado, como ven un poquito a la derecha, lo que será el colector de presión diferencial nula. Realmente lo que estamos haciendo es unir dos circuitos, pero unirlos de tal forma, con este elemento que hemos dibujado aquí en rojo, que no interfieren uno con otro porque el caudal que va a pasar, que debe pasar a través de este bypass en un sentido o en otro, y ahí es donde influye más el que tengamos un circuito de caudal variable, un circuito de caudal constante, la interactividad hidráulica se ha limitado puesto que ambos grupos de bombeo, el grupo de producción y el grupo de consumo, ven una presión diferencial nula. El primer antecedente de los colectores de presión diferencial nula fue la botella hidráulica. La ven representada aquí a nuestra derecha y en esta en concreto pues tiene también pues, un elemento de desaireación y un elemento de vaciado, puesto que en alguna situación puede ocurrir que las velocidades de paso sean bajas y empezamos a tener una cierta decantación de lodos que podríamos sacar por la válvula que tenemos en la parte inferior. Y asimismo, la acumulación de burbujas a bajas velocidades podríamos sacarlas con este purgador. Ven que sigue una regla de diseño basada en 3D, 3 veces el diámetro pues, típico, hidráulico típico de la aportación de agua, del retorno hacia producción. La separación obedece a tratar de aprovechar la estratificación en el agua caliente para conseguir una aportación de temperatura lo más estable posible. Tampoco podemos sobredimensionar la botella hidráulica. Si el diámetro se hace muy grande, en caudal variable, no así en caudal constante, es más difícil que tengamos bicirculación en caudal constante. Pero en caudal variable podríamos llegar a tener unos caudales tan bajos que prácticamente un circuito está auto-bypasseándose, no llega a influir con el otro. Esta regla de 3D pues, suele representar una regla segura para dimensionar este tipo de botellas. ¿Cómo funcionaría en frío? En frío, la literatura que hemos consultado, las opiniones que hemos recogido, es que no tiende a funcionar tan bien porque la estratificación en agua fría no trabaja a nuestro favor. Tampoco vale de mucho invertirlo. Es que prácticamente entre 12 y 7 grados la diferencia de densidad no trabaja a nuestro favor para conseguir la estabilidad de la temperatura. Por ello, muchas veces se recurre a hacer los colectores de forma horizontal. La forma tradicional, que habrán visto muchos autores, es dividir este sistema, este desacople hidráulico, en colectores para los elementos de producción, colectores para los elementos de distribución, para los sistemas equilibrados de nuestro secundario, y unirlos con un colector separado. La tubería de bypass es una tubería dimensionada de acuerdo a caudales que vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero al final lo que estamos realizando aquí son 4 grandes colectores más un bypass. Bueno, es una disposición que, como he dicho antes, es tradicional o se
implanta en bastantes instalaciones y que es efectiva. La regla de los 3 diámetros sigue siendo un poco la regla fundamental. Separarlos, generar un diámetro hidráulico que sea aproximadamente la suma de diámetros para conseguir que tenga una separación, una interacción adecuada, que no tengamos un circuito más favorecido que otros, y desde luego el ramal de salida está dimensionado de acuerdo a los caudales totales y a las pérdidas de carga que nos recomiendan tanto los reglamentos como la economía que queremos, o sea, la escala económica que queremos darle a esta tubería. Tampoco vamos a sobredimensionarla en exceso. Si acudimos a la premisa fundamental de que el circuito secundario está equilibrado y optimizado, es decir, que tenemos el caudal en la condición de diseño dado por esta bomba de circulación, tendremos pues, bueno, la posibilidad de gobernarlo con altura manométrica constante o altura manométrica variable si hemos decidido por utilizar un sensor en la bomba en este caso o un sensor remoto en el otro caso, pero en definitiva, esta premisa de equilibrado en el secundario nos ayuda a conseguir que tengamos caudales adecuados en la instalación. Pero el modo de control y también cómo hagamos ese colector puede influenciar que consigamos obtener el mejor rendimiento de las enfriadoras o tengamos situaciones en las cuales pues tengamos ese temido efecto del cambio de la temperatura de retorno respecto al nominal y no hacia conseguir una elevación de esa temperatura de retorno que proporciona mayor eficiencia a las unidades, sino que circule el agua por el bypass en el sentido contrario. Vamos a ver este caso. Muchas veces, para ahorrar espacio y ahorrar ese trabajo de producción de los 4 colectores más bypass, lo que tenemos es un colector corrido en el cual adicionamos las unidades de producción. Aquí tenemos las salidas hacia las unidades perdón, al revés, tenemos la producción en nuestro lado derecho y desde producción, y tenemos diversos consumidores que salen directamente. Observan que el colector construido así es asimétrico. No es conveniente que sea asimétrico. Pues, yo creo que en muchísimos cursos, desde la presentación del RITE hace bastantes años, han insistido pues, ponentes de gran peso en el sector en que el colector asimétrico era la mejor forma de evitar efectos indeseados. He retomado esos consejos porque realmente se puede observar que tendríamos circuitos desfavorecidos si no tenemos esta asimetría. ¿Cuál es el diámetro del colector? Bueno, tenemos que garantizar velocidad de paso baja, 0,5 metros por segundo, era una recomendación que podrán encontrar en los comentarios, y que sobre todo era muy aplicable cuando estamos trabajando con unidades con caudal constante, una sola unidad o caudal constante también en el secundario. Pero el caso es que si tenemos en cuenta que podemos trabajar con caudal variable, la regla fundamental que querríamos transmitir es que si la interacción hidráulica la limitamos a que este bypass influye en menos de 1/3 de la altura manométrica destinada al circuito de producción, haciendo pasar por él el caudal que vamos a ver a continuación, estamos garantizando que no haya interacción hidráulica entre las dos partes del circuito, entre el primario y el secundario. También cuidado con el sobredimensionamiento. Trabajamos en caudal variable. Los caudales podrían llegar a hacerse bastante bajos, muy bajos en el circuito secundario, y bajar también en la producción porque tenemos una producción por etapas. La influencia que vamos a tener del sistema de control es importante. El control modulante, no me extenderé mucho de esto, vamos a hablar, si Dios quiere, un seminario posterior de este efecto. Un control modulante en todas las unidades de producción nos lleva a que toda la instalación, todo el edificio se comporta como un terminal modulante en su conjunto. Es decir, en este ejemplo, el 50% de la demanda térmica se satisface con el 20% del caudal. No ocurre así con el control todo nada.
No es que tengamos que desterrarlo totalmente, pero tenemos que ser conscientes que si tenemos unidades con un control todo o nada, no podemos garantizar que sigan la curva totalmente lineal, porque el control todo o nada tiene una histéresis, es decir, en el momento en que tenemos un elemento de control en el cual detecta que la temperatura de consigna está separada respecto, al revés, pensemos que la temperatura real del local está separada respecto a la consigna en un valor, estará abierta totalmente la válvula de control. Es decir, podemos deducir, y hay una justificación que hicimos hace algún tiempo en nuestro pequeño tratado Energy Insights, hechos relacionados con el control de las unidades, que hace que seamos capaces de mostrar que en este 50% de demanda tenemos un caudal bastante superior al 50%. No seguimos la curva lineal, la línea punteada. Tenemos más unidades abiertas y, por lo tanto, el caudal en el secundario es mayor de lo esperado. ¿Cómo afecta esto a la temperatura de retorno? Pues de la siguiente forma. Si hacemos un diagrama de cuál es el caudal primario relativo a la potencia, el caudal secundario relativo a la potencia, y los mostramos en este gráfico y tratamos de unirlos para conseguir cuál es el caudal en el bypass, nos encontramos que en el control modulante, dado que tenemos esta curva típica emisión caudal y tenemos esta curva por etapas, pensando en que todas las unidades son de caudal constante, pero el caudal es variable en el primario por etapas, como hemos visto. El caudal en el bypass oscila desde estos valores que son parecidos al caudal de una máquina, un poquito mayor, 2 veces una máquina, menor que 3 veces el caudal de una máquina, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caudal máximo que va a circular, pero siempre lo va a hacer en este sentido positivo. Es decir, el agua vuelve hacia las enfriadoras, habrá que tener cuidado, habrá que tener la adecuada inercia para que no produzcamos entrada en etapas demasiado brusca, pero siempre tenemos la circulación en este sentido. Tenemos que no hay mezcla entre el agua caliente en el caso de enfriadoras o el agua fría en el caso de calderas, no circula de B a A, siempre circula de A a B. No nos ocurre esto con el control todo o nada. Si superponemos las dos curvas, recordemos que la curva tenía esta tendencia, el bypass circula en el sentido contrario. Y de hecho, lo que ocurre es algo parecido al caudal, a los circuitos de caudal constante, que tenemos circulación porque el factor de simultaneidad en el caudal hace que la suma de los caudales de cada una de las unidades terminales sea superior al caudal de las enfriadoras. Como tenemos siempre válvulas de 3 vías en caudal constante, el caudal de secundario convendrán que es siempre mayor que el del primario. Y tenemos ahí esa diferencia, ese caudal que va en el sentido malo, por así decirlo, siempre en caudal constante, y que nos ocurre también con el control todo nada. Como digo, nos extenderemos un poquito más en un seminario posterior relativo a sistemas de control, pero este efecto ya lo podemos ver en la compatibilidad de temperaturas. Los caudales son compatibles, pero las temperaturas son, en este caso, vemos que hay situaciones donde tenemos una variación de temperatura que no es la deseada. ¿Podemos pensar para ahorrar espacio en un colector Renault? Sí podemos pensar en él. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no sea simétrico. Si es simétrico, nos encontramos con una situación, con esta, que permítanme un pequeño ejemplo. Tenemos una simultaneidad de uso en el caudal, tenemos un 60% del caudal hacia este terminal, 60% en este, y el caudal de producción es más bajo. Tenemos un factor de simultaneidad que podemos cifrar en un 20%. Cuando tenemos carga total, en este caso son unas calderas, el caudal total, como pueden ver, vendría de esta forma: 100%, 60%, me queda solo un 40% del caudal de producción y tengo un 60% en el sentido, digamos, circulando por este. Tengo algo raro aquí, y es que el caudal, ven la flecha roja, si no puedo compatibilizar el caudal, tengo esta bomba a máxima
a máxima demanda, tenderé a absorber caudal por el extremo de la U que ven. Tengo un 20% de aportación de agua que procede del propio retorno. Se convierte en el circuito desfavorecido. Solo se da, en este caso, a carga total, pero el problema de compatibilidad lo puedo tener en lo que no es carga total, porque me dirán ustedes, bueno, lógicamente el caudal total o la demanda total solo tengo el día de arranque y en situaciones muy extremas. Puedo acelerar la entrada de ese caudal a carga parcial, pues en un caso ideal, al 50% del caudal solo tengo el 20%. En las unidades de producción, ese 20% se distribuye de esta forma, con esta contribución, y desde luego que circula con esta situación en la curva roja, circula en el sentido correcto. Pero a poco que aumentemos la carga y si además nos vemos forzados a trabajar con temperaturas diferentes, el caudal no va a ser tan favorable. Podemos tener la inversión del caudal en una carga que no es la prevista, que no es la total. Podemos tenerlo antes. Es decir, en situaciones donde arranquemos con el 70%, 75%, nos encontramos ya esta inversión. No somos capaces de arrancar adecuadamente esta instalación y tenemos circulación de agua más fría en el sentido inverso en el segundo consumidor, que digamos está desfavorecido porque es capaz de ver el bypass antes que el otro. ¿Cómo conseguir la simetría? La simetría la podemos resolver cambiando un poquito la distribución del colector en U. Este es asimétrico, pero tenemos que tener cuidado en caudal variable porque la estratificación de temperaturas cuando tengamos caudales pequeños en el circuito secundario podría hacer que si no estamos impulsando en esta zona tengamos pues una distribución natural inadecuada, o sea, no deseada, inadecuada, porque tenemos estratificación de la temperatura. Si impulsamos por aquí y tenemos, en el caso de frío, ven el caso de frío a nuestra derecha, el caso de frío tenemos la impulsión en esta zona, el agua está más fría, tenemos la aspiración de las bombas de distribución en este caso. Ambos colectores, como pueden ver, son asimétricos, cumplen con lo que las recomendaciones y comentarios al RITE nos dicen. Hay otras formas de hacerlo. Evitar la estratificación si tenemos un circuito que va a cambiar de modo de operación porque está trabajando con bombas de calor, puede no ser tan sencillo ubicar un gran colector horizontal y recurrir a esta disposición mientras tengamos este bucle que evita que tengamos circulación natural o tengamos un depósito que rompe la estratificación de esta forma y que nos sirve también pues un poco para desairearlo y separación por decantación de alguno de los lodos que se produzcan. Se parece un poquito a un pequeño separador de lodos que a la vez es pues, separador hidráulico en pequeños circuitos. Pero, como ven, pues la inercia que puede aportar en pequeñas instalaciones pues es chiquitita. Esta parte la vimos en un seminario dedicado a district heating porque es un caso en el que bombas de circuitos terciarios de consumidores están acopladas directamente a esta red. En muchos casos habrá un intercambiador, no lo niego, es decir, si hay diversas presiones estáticas discordantes, hay necesidad de separarlos porque sean consumidores muy diversos, existirían aquí intercambiadores que romperían, por lo tanto no habría interacción hidráulica entre ellos. Esta disposición con bypasses nos llevaría a que, si bien el terciario podría ser de caudal variable, el secundario se convierte en caudal constante. Si siguen cuál es el recorrido del agua, no hay un incremento de la presión diferencial sobre esta bomba que le lleve a reducir revoluciones. Se convierte en una bomba de caudal constante este secundario si tenemos bypasses puros en este sistema. Como vimos en aquel seminario, simplemente un pequeño resumen, estos serían estos bypasses, pero los bypasses del sistema terciario se conseguirían o bien con estabilización de presión diferencial, aquí hay una pequeña variante, o
válvulas de control independientes de la presión que servirían para reinyectar solo la cantidad de fluido a la temperatura de impulsión necesaria para mantener a una temperatura diferente este circuito equilibrado. Este sería un circuito de inyección, el que estamos viendo un poquito a la izquierda en la parte de terciario, y el otro con estabilizadora de presión, situado más a la derecha, tiene la particularidad de presentar un control de caudal mínimo del circuito secundario. Bueno, el agua puede circular, no debe, porque lo tenemos preparado de esta forma, podría llegar a circular en el sentido contrario en el arranque o puesta a punto de este circuito cuando todavía no tenemos las bombas de secundario o cerramos la válvula estabilizadora para conseguir primero el arranque y luego después la estabilización de presión. Vamos a ver en estos minutos finales que quedan, vamos a ver un momentito cómo quedamos de tiempo, me he extendido un poquito más de la media hora. El circuito único. El circuito único presenta la ventaja de que, bueno, no tenemos dos sistemas de bombeo asociados, tenemos uno único. El problema es que si el circuito es control, el circuito secundario es de control modulante y se reduce bastante el caudal que pasa por el circuito de consumo, nos vamos a encontrar con que tenemos que proteger las unidades de producción. No muchas unidades de producción son capaces de trabajar con caudales variables, cada vez más, pero hay que decirlo que con unos límites, y esos límites han de ser respetados a rajatabla. Siempre, siempre, siempre tenemos que hacer caso al fabricante, por muchos motivos. El exceso de caudal también produce pues, efectos nocivos en las unidades. Erosión, podemos tener tener pues, incluso termocavitación si trabajamos con caudales demasiado elevados en una caldera. La velocidad de cambio de caudal la tenemos que controlar, es decir, no solo es importante que reduzcamos el caudal a un mínimo adecuado, es que si estamos rebajando demasiado rápido, las unidades de producción pueden llegar a autoprotegerse porque están detectando un cambio en la pendiente de variación de temperatura que les lleva a autoprotegerse haciendo disparar los elementos antihielo en el caso de las enfriadoras o de sobretemperatura en el caso de las calderas. Es decir, están detectando que hay un salto demasiado grande. Caudal mínimo. Bueno, está claro que tenemos que intentar evitar que se produzca el temido flujo laminar en el caso de la enfriadora. Si no, si cesa el intercambio o cae bruscamente, podemos llegar al caso de congelación o al caso de un sobrecalentamiento excesivo de la caldera. Entonces, aquí hay unas recomendaciones, están tomadas pues, de fabricantes de elementos de producción y que, sobre todo, les consultemos en el caso de que tengamos que realizar o queramos realizar un circuito que tiene un solo lazo único. ¿Cómo conseguir que tengamos un caudal de seguridad? Bueno, sobre todo tenemos que tratar de evitar la interactividad. El máximo lo vamos a tratar de evitar pues, con el adecuado equilibrado de las unidades de producción, es decir, el sistema tiene que ser estable si trabajas en ellas solas, sin la carga a través de un bypass. Entonces, tenemos que evitar que se produzcan excesivo incremento de caudal y para ello, bueno, pues recurriríamos a este gráfico que está basado en una ecuación que pueden encontrar en el libro de equilibrado hidráulico de Robert Petitjean, una ecuación compleja que relaciona un coeficiente de interactividad hidráulica entre el primario y el secundario porque tengamos realmente lo que mide esta phi mayúscula es cuánto influye la distribución sobre la altura total de la bomba. Y recordemos que aquí va a influir bastante. Claro que va a influir, puesto que el circuito secundario está pues, pensado para, la bomba tiene que estar pensada para transmitir el caudal adecuado al elemento más alejado de la instalación y puede ser pues, un gran edificio o un gran sistema. Por otro lado, tenemos este lambda, que es la proporción del caudal individual de cada una de las enfriadoras para el caudal total. Si aumentamos el número de máquinas, veremos que estamos reduciendo el grado de interactividad que podemos soportar, es decir, parando muchas máquinas aumenta el caudal sobre la que queda abierta.
esa interacción, dirán ustedes, bueno, lo estoy haciendo con válvulas de equilibrado y si colocara elementos de caudal constante, pues miren, en ese caso lo que tenemos son una situación en la cual esas unidades no serían las ideales para esta situación de manejar caudal variable. Si ya fijamos el caudal como constante, no admite variaciones, realmente es que estas unidades no las estamos, no estamos diseñando adecuadamente un circuito de lazo único. Esa es un poco una impresión que me viene a la cabeza al pensar en valvulería dedicada a conservar el caudal constante. Lo que tratamos de mantenerlo es dentro de límites, no hacerlo constante porque eso pues va en menoscabo de la eficiencia energética que podemos conseguir con caudal variable también a través de las unidades de producción. ¿Cuál es el mínimo? Desde luego ya no es el límite inferior el caudal de seguridad de la bomba. El elemento clave es el caudal de seguridad mínimo a través de la unidad enfriadora. Y el caudal en el bypass va a ser este. Todo el circuito se comporta como un gran terminal de control modulante hasta llegar a este punto. En ese punto, el circuito secundario sigue bajando el caudal por la curva que hemos visto, pero el caudal debe aumentar por el bypass hasta llegar al mínimo que pida el elemento de producción que tenga el valor, digamos, más alto si estamos mezclando unidades de distinto tipo de intercambiador, distinta capacidad o incluso distinta tecnología de compresores, aguantará de forma diferente el caudal mínimo y por lo tanto ese caudal mínimo lo podemos utilizar para solaparlo, es decir, podemos utilizar las unidades más resistentes como unidades que están trabajando más tiempo, unidades base del sistema y las otras se van adicionando, pero claramente tenemos ese límite del caudal mínimo de enfriadora o unidad de caldera. También las calderas necesitan un caudal mínimo, no lo olvidemos. En todo caso, vamos a vehicular una cantidad de agua controlable a través del bypass. ¿Cómo lo controlamos? Una simple válvula de control podría servirnos, pero este no es el punto más adecuado para situar un bypass. Es el punto donde bypasseando estamos mandando el agua a temperatura de producción prácticamente sin cambiar, puesto que estamos mezclando con agua que procede del secundario con temperatura más alta o más baja en el caso de calefacción, pero el resultado es la temperatura más cercana a la de producción de lo deseado. Volvemos al temido síndrome de temperatura de retorno no adecuada. La forma de resolverlo sería aprovechar la inercia del propio circuito, llevándolo lo más hacia el final posible. Lo más hacia el final posible se consigue, es que me he adelantado, la transparencia la he dicho de palabra. Lo más hacia el final posible sería situarlo en esta zona. He representado aquí el típico tándem de válvula de equilibrado, válvula de control y válvula de estabilizadora de presión. Cada una de estas unidades puede agruparse como una válvula independiente de la presión que nos estaría generando una curva resistente del sistema como esta y que con el sensor de presión de forma remota estamos manejando, lo ven en la curva roja de la bomba que tiene a nuestra derecha, que tenemos a nuestra derecha, y que manteniendo el caudal mínimo de protección, manteniendo la altura mínima necesaria por si el consumidor más alejado no es el mayor demandante de presión, tendríamos un sistema perfectamente controlable. ¿Qué nos falta? Pues que ese bypass, bueno, pongan en este detalle válvula de equilibrado, válvula de control y válvula estabilizadora, podemos agruparlo en una sola válvula de control independiente de la presión, con capacidad pues tanto para medir como para ser capaz de controlar adecuadamente este caudal. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, en función de que tengamos medidores de caudal o bien generales o por cada enfriadora para ser capaces de estar en una condición más segura. Recordemos que tenemos interactividad hidráulica. El caudal no se divide exactamente entre dos si no hay un equilibrado adecuado de estas unidades.
Entonces, si queremos mayor seguridad, este caudal podría medirse en una válvula de equilibrado o podría tener un medidor independiente si es el caso. He añadido aquí función de seguridad, un simple comentario. Me gusta decirlo, esta válvula es el paracaídas de la instalación. Es la que puede evitar que en un proceso a lo mejor de caída del control de este sistema y cierre de válvulas, salva a las unidades de producción de una situación indeseada porque sea capaz de mantenerse abierta aunque su propio control falle. Eso puede conseguirse con una función de seguridad, bien por muelle de retorno o los elementos más modernos que tengamos supercondensadores, como el caso de los actuadores de tipo TA Slider de la última generación. Podemos pedirlos con una función de supercondensador que es capaz de almacenar energía para, en el caso de que falte, llevar a la válvula de bypass a la condición segura que pide la enfriadora. Bueno, última transparencia ya, y perdonen por extenderme en la disertación. Lo he dicho antes, las unidades de producción consumen la mayor parte de la energía. Por lo tanto, si aplicamos medidas de reducción de esta energía en estas unidades y conseguimos un impacto de reducción del consumo de bombeo, les dotamos de caudal y salto térmico establecidos, pues conseguiremos que las unidades trabajan de forma segura y a la vez de forma más económica. Las bombas con variador de velocidad son esenciales. De hecho, pues habrán visto que por normativa tenemos variadores de velocidad como obligatorios, pero por una razón muy sencilla. Es porque conseguimos las mayores eficiencias si adaptamos la velocidad de la bomba a cada tipo de instalación. Y desde luego, si todo el sistema lo tenemos con estabilización de presión y válvulas de control independientes de la presión, ajustadas a los valores de caudal de elementos de consumo y unidades de producción, y somos capaces también en cualquier momento de determinar cuáles son los caudales que atraviesan esas unidades, pues tenemos un sistema que sea de primario secundario, o sea de lazo único, o en esos que hemos presentado de lazos acoplados, pero con consumidores terciarios, tenemos sistemas en suma que seremos capaces de controlar y a la vez, pues bueno, nos permitirán reducir el consumo energético total de la instalación. Gracias por su atención y de nuevo, pues pedirles esa disculpa por extenderme al hablar, al disertar sobre las diapositivas. Me gustaría, bueno, pues brindarles la posibilidad, si tienen a bien, pues trasladarnos sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Sí, es cierto que te has pasado del tiempo establecido otra vez. Pero bueno, como sabemos que te gusta el tema, te hemos dejado porque es muy interesante. Cualquier pregunta que tengan, por favor, si nos lo hacen en el chat, yo se la transmito a Pepe y se la contestamos inmediatamente. Permítanme un poquito. Sí, me están preguntando que si la documentación del curso se puede descargar. Sí, póngase en contacto con el ingeniero de ventas que la atiende y les podemos enviar la documentación sin ningún problema. Y asimismo vamos a poner, estamos grabando el webinario y les podemos facilitar un link o también pueden acceder a la página web y desde ese link pues lo podrán ver en YouTube sin ningún problema. Sí, tenemos una pregunta que es, en el cálculo de los colectores que cambian de caudal variable a constante, ¿cuál es el motivo? Puedo revertir que cambian de constante a variable. Seguramente es un poco esa la intención de la pregunta. Pues fundamentalmente que el caudal que está atravesando el bypass de desacoplo hidráulico es diferente y muy diferente
en caudal constante respecto a caudal variable. En caudal constante no tendríamos esa figura que traslada la curva de demanda con respecto al caudal del circuito secundario. En caudal constante tendríamos al final del escaloncito que recordarán teníamos en la forma de entrada en carga de las enfriadoras. Si me permiten, vuelvo a la transparencia. No va todo lo rápido que me gustaría. Vamos a ver, aquí. El circuito de caudal constante es, en el sentido de circulación del bypass, desde B hasta A, bastante peor que el control todo o nada. Imaginen que tenemos aquí en la curva de potencia, no los puedo señalar, el ratón no está activado, pero si ven la curva de potencia de caudal primario, la que está situada en la parte inferior, en el lado izquierdo, pegado al circuito de control todo o nada, ahí trazaríamos simplemente una recta que uniría un poquito más a la derecha del caudal primario, si tenemos simultaneidad, pero si pensamos que es 1, trazaríamos una recta desde el punto de 100% de potencia a 100% de caudal, y ese sería el punto de trabajo siempre, cualquiera que fuese la potencia entregada, ese sería el caudal que tiene el circuito secundario. Y por lo tanto, convendrán conmigo que lo que va a circular es un caudal por el bypass variable, pero siempre circula en el sentido contrario al que debe. Y el caudal máximo que podría pasar por ahí es el caudal total. Es decir, sería prácticamente el caudal de una máquina menos el caudal total, 3 veces el caudal de estas enfriadoras. En todos los casos no llegamos en los circuitos de control modulante o en el control todo o nada, no llegamos a 3 veces el caudal de una enfriadora. ¿Me siguen? Esa es un poco la diferencia. Podemos llegar a tener ese caudal por el bypass, pues prácticamente desde 0 hasta 3 veces el caudal de una enfriadora. A la hora de diseñarlo es más difícil. Tenemos algún caso que aumenta, sobre todo si ya tenemos factor de simultaneidad, en el cual se acerca más al caudal total. Lo ven en el caso de la entrada, en el punto de entrada en carga de una unidad, pasamos de tener un caudal en el bypass de solo una enfriadora a tener el de 3. En ese punto, si tenemos además factor de simultaneidad, es un poquito superior a 3 veces el caudal de una enfriadora. Eso influye en el dimensionamiento, lo hacemos más grande que lo que nos pide un control a caudal variable. Gracias. Creo que he respondido. Sí, tenemos otra pregunta, es para primarios con producción a caudal variable, donde las enfriadoras ya llevan el control y el ajuste de su caudal, ¿recomendamos además un equilibrado con válvulas STAF? De hecho, el equilibrado con las STAF lo que nos serviría es para quitar interacción entre ellas. Cuando tengamos un grupo de bombeo común, que es lo más eficiente desde el punto de vista de bombeo, sería que el bombeo fuese común a las máquinas y que dividamos en distintas unidades. Pero lo que ocurre es que vamos a tener, incluso cuando arranque una sola bomba de forma dedicada, como la parte de secundario tiene una resistencia hidráulica mayor, ocurría el fenómeno de interactividad. Esa STAF va a tratar de mitigar el caso de aumento de caudal en esa máquina. Va a subir el caudal, es cierto, pero la pérdida de carga adicional que estamos utilizando en la STAF nos va a servir para que ese caudal
no se dispare por encima de los valores de interactividad que afectarían a esa máquina. Pero desde luego, siempre que pensemos en caudal variable en ese lazo único de producción, los límites de las enfriadoras tienen que ser amplios. Tienen que ser capaces de manejar esos caudales. Si no, no es la máquina adecuada para manejar esta situación. Consultaría al fabricante, pero siempre utilizaría la válvula como elemento para que frene ese disparo hacia un mayor caudal. Hay otra pregunta que es, ¿hay algún inconveniente en sobredimensionar el bypass de unión entre colectores de retorno e impulsión? Por ejemplo, cuando tenemos colector corrido y este bypass es del mismo diámetro que los colectores. Es el caso que ha representado. El sobredimensionado, en ese caso, tenemos que tener cuidado porque si preveemos que la reducción de caudal por control modulante se va a dar y empezamos a tener caudales muy bajos o todavía más bajos porque incluso cierran totalmente pues secciones, no pasa nada porque tengamos un poquito de interacción a alta demanda. Pero tendremos que tener que evitar, perdonen, que se pueda producir bicirculación porque ya empiezan a aparecer efectos de separación del flujo por la diferencia de temperatura, por la convección natural. Es más difícil que se nos dé en frío, pero nos podría pasar en calor. Tengamos en cuenta que desde el secundario, en calor, nos retorna agua bastante más fría con salto. En eso estriba la ventaja del control modulante, que tenemos una temperatura de retorno más fría de las unidades terminales que lo que tendríamos en un caudal constante. Pero por otro lado, si no tenemos ese cuidado de que el colector, hacerlo un poquito más pequeño, más adaptado al caudal que va a pasar real de bypass de acuerdo a esa curva, pues nos encontraremos con que podemos tener separación del caudal entre primario y secundario, tendiendo a que vuelve más caliente y no estamos teniendo una circulación real del caudal hacia el secundario. Es difícil que se dé, salvo que sectoricemos demasiado y, por ejemplo, de 4 bombas que estaban previstas que funcionasen conjuntamente para un secundario, pues hemos inaugurado nada más una sección, solo trabaja una bomba y es además con una modulación extraordinariamente pequeña porque lo está pidiendo la carga. En ese caso, pues podría aparecer ese fenómeno en calor. En frío es más difícil que aparezca porque convendrán en que la diferencia de densidad en el agua entre 7 y 12 es bastante pequeña. Incluso con 20 grados la diferencia de densidad es apreciable, pero puede no llegar a afectar tanto a esa estratificación de temperatura. Pues no tenemos más preguntas. Gracias, Pepe. Les reiteramos que sí, que podemos enviarle la presentación, que por favor se pongan en contacto con el ingeniero de ventas que les atiende o envíenos un correo electrónico y se lo pasamos también, así como el link de la grabación que hemos hecho. Muchas gracias a todos por su asistencia y les deseamos que pasen una muy buena tarde. Gracias.